Tu vida ahora mismo es como un barco a la deriva en un río, sin timón y sin un destino claro. ¿De verdad crees que la inteligencia basta para llegar a tierra firme? La respuesta es un rotundo no. El miedo y la timidez son el ancla que te está hundiendo. Pero no te preocupes, porque lo que vas a escuchar hoy es la hoja de ruta para cortar esa cadena. Hola a todos. Si eres de los que se queda en silencio en las reuniones, si dejas pasar oportunidades por terror al fracaso, o si simplemente te da pánico ser visto, este video no es una charla motivacional más. Es la llave para entender un mecanismo que te mantiene atrapado. Vas a conocer la historia de un hombre cuya vida era el espejo de la tuya, alguien que aprendió de la manera más dura que la confianza en uno mismo no se pide, se construye. Quédate hasta el final, porque su viaje es el mapa que necesitas para tu propio cambio. Miles de personas, quizá tú mismo, viven en una cárcel invisible. Son inteligentes, tienen ideas brillantes, pero nunca las comparten. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a que se rían, miedo a equivocarse, miedo a no ser lo suficientemente buenos. Este es el problema central. Cuando dejas que el miedo y la timidez controlen tus acciones, te estás negando la oportunidad de crecer. No importa cuántos libros leas o cuántos títulos tengas, si no hay autoconfianza, todo ese conocimiento es un tesoro enterrado. Vives al margen, en la sombra de lo que podría ser. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido una idea increíble en el trabajo o con tus amigos y cuando quisiste hablar te paralizaste? Viste a alguien más decirlo, se llevó el crédito y tú te quedaste pensando, yo lo pensé primero. Ese momento de parálisis es el costo de tu falta de confianza. Y ese costo se acumula, se convierte en un patrón, una forma de vida silenciosa y frustrante. No es que seas tonto o incapaz, es que estás saboteando tus propios pasos antes de darlos. Y la sociedad, aunque suene duro, no espera por el tímido. El mundo premia al que se atreve a hablar, al que se arriesga a fallar. Vivir con timidez crónica te hace vulnerable. Los demás, consciente o inconscientemente, perciben tu inseguridad y, peor aún, algunos se aprovechan de ella. ¿Te suena familiar? La gente te subestima, te ignora o incluso te pasa por encima. Y el ciclo vicioso se mantiene. Te ignoran, te sientes peor, eres más tímido, te ignoran más. Necesitas romper ese ciclo ahora. Y para entender cómo, vamos a ver la historia de alguien que tocó fondo por culpa de este mismo problema. En una ciudad llena de ruido y movimiento, vivía un comerciante que se dedicaba a vender sal. Con ese negocio mantenía a su esposa y a sus 2 hijos. El hijo mayor era por naturaleza extremadamente tímido. Le costaba horrores hablar con la gente, mientras que el menor era todo lo contrario, confiado, vivaz y le encantaba el trato con los demás. La gente, al ver al mayor tan callado o tan reservado, a menudo lo tomaba por tonto o simplón, y como pasa muchas veces en la vida real, se aprovechaban de su buena fe y de su silencio. Pero él, en su simpleza, nunca se quejaba, aceptaba todo en silencio. El padre, un hombre de negocios práctico, se sentía constantemente decepcionado por el comportamiento de su hijo mayor. Lo regañaba duramente y en lugar de ayudarlo, lo hundía más. El castigo constante es el peor destructor de la autoconfianza. Y eso fue exactamente lo que pasó. La poca seguridad que tenía el chico se hizo añicos. Con el tiempo, esta falta de seguridad empezó a devorar su vida. En los estudios, en lugar de no saber, se paralizaba por el miedo en los exámenes. No podía escribir las respuestas correctamente, no por falta de conocimiento, sino por el miedo atroz a fallar. Poco a poco, inevitablemente, se fue quedando atrás. El miedo es un veneno lento, pero mortal. Cuando el chico se hizo joven, el padre, ya desesperado, le pidió que lo ayudara en el negocio familiar. El joven, temeroso de decepcionar aún más a su padre, aceptó sin rechistar. Pero el negocio era un campo de batalla para alguien con su ansiedad. Sus nervios le jugaban malas pasadas. Se equivocaba en las cuentas, no lograba comunicarse bien con los clientes, le temblaba la voz al dar los precios. Y por supuesto, esto solo hacía que su padre se enojara aún más. El ciclo vicioso se apretaba alrededor de su cuello. Un día, el padre tuvo que ausentarse. Mientras no estaba, llegaron a la tienda unos hombres muy astutos. Le mintieron al joven diciéndole que su padre los había enviado a recoger todos los sacos de sal para la ciudad. El joven, temeroso y con la voz trabada por la timidez, dudó, pero no se atrevió a cuestionarlos. No pudo preguntarles,
¿Tienen una nota, el recibo, la clave? Su mente se paralizó. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres se llevaron todo. Un error costoso, no por ignorancia, sino por el miedo a levantar la voz. Esa noche, cuando el padre regresó y vio la tienda vacía, no hubo palabras, solo un grito furioso que resonó en el vecindario. «¡Inútil! Has arruinado todo lo que construí. Lárgate de mi vista ahora mismo. No regreses más». Las palabras de su padre fueron como puñaladas. El joven se sintió absolutamente destrozado. La furia de su padre, las miradas de burla de los vecinos, su propia impotencia ante la situación, todo lo hizo sentir completamente inútil. ¿Te imaginas ese dolor? ¿El dolor de saber que tienes potencial, pero estás atado por tus propios miedos? Con el corazón hecho pedazos, se dirigió a la orilla del río. La vergüenza y el fracaso lo ahogaban. Pensó, mi vida no tiene sentido. Siempre seré un fracaso. Nunca podré hacer nada bien. Estaba a punto de tirarse al río, a punto de rendirse por completo, cuando de repente, un anciano lo vio. Con una fuerza inesperada, el viejo lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás, poniéndolo a salvo en la orilla. El joven, enfurecido y llorando, gritó, «¿Por qué me salvó? Mi vida no tiene valor. Soy un inútil. Nunca hago nada bien». El anciano, con una voz suave y pausada, le dijo, «Hijo mío, la vida es un regalo muy valioso. Dios nos la da una sola vez. Si sigues viviendo, podrás superar tus fracasos y encontrar el éxito. Pero si te rindes, jamás sabrás de lo que eres capaz». El joven cabizbajo dijo, «Soy muy tímido y débil. Hasta mi propio padre me odia. Además, no tengo mucha educación. Por eso todos me llaman estúpido. ¿Alguien como yo merece siquiera seguir viviendo?». Al escuchar esto, el anciano se puso serio y dijo, «Ven conmigo a mi casa». Y sin esperar una respuesta, comenzó a caminar. El joven, confundido, pero sin otra opción, lo siguió. Llegaron a una pequeña casa, modesta pero acogedora. Ahí el sabio anciano le dijo, «Tengo la respuesta a tu pregunta, pero primero tienes que seguirme durante 3 días. Si completas 3 tareas, prometo que tu vida cambiará para siempre». El joven, al ver un rayo de esperanza después de tanta oscuridad, aceptó. Una tarea, un desafío, un camino. El primer día, romper el muro del silencio. El anciano dijo, «Hoy tu tarea es simple, pero aterradora. Vas a hablar con 10 extraños. Les preguntarás sobre sus vidas, sus historias, sus sueños, y vas a escribir lo que te digan». El chico sintió un escalofrío. ¿Hablar con 10 desconocidos? Eso era su peor pesadilla. Dudó, sintió que el pánico lo invadía, pero recordó el borde del río y la promesa del anciano. Empezó. Con la voz temblorosa se acercó a la primera persona. Fue ignorado. A la segunda, también. Sintió el impulso de huir, de regresar a la seguridad del silencio, pero no lo hizo. Pacientemente, siguió intentándolo. Descubrió algo asombroso. Aunque algunas personas lo ignoraron, otras le sonrieron. Otras se tomaron el tiempo de contarle una anécdota. Se dio cuenta de que el mundo no era tan hostil como su mente le había hecho creer. La gente, en general, no quería hacerle daño. Al caer la noche, había hablado con 10 personas. Había completado la tarea. Y lo más inesperado de todo, había hecho un par de nuevos amigos. Hablar no había matado a nadie. El segundo día, la ilusión del conocimiento. El anciano sonrió y dijo, «Excelente. Hoy la tarea es diferente. Vas a enseñar a 10 niños pequeños por qué el agua es importante». El joven se sobresaltó. «¿Pero yo? No he estudiado bien. ¿Cómo puedo enseñarles algo a alguien? ¿Qué voy a decir si me preguntan algo que no sé?». El anciano, con una sabiduría tranquila, respondió, «Ellos no saben que no te sientes educado. Solo comparte lo que ya sabes. No necesitas un título para hablar de lo que es obvio y vital». Con las manos temblorosas y un vaso de agua en la mano, el joven se paró frente a 10 caritas curiosas. Empezó tartamudeando. Dijo solo 5 beneficios simples de beber agua, cosas que sabía desde niño, y rápidamente retrocedió, sintiendo que había fracasado. Para su sorpresa, los niños lo miraban con admiración. No lo juzgaron. Había terminado. Lo había hecho. Se dio cuenta de que su miedo era una ilusión.
Volvió a intentarlo una segunda vez, y esta vez habló con más confianza, compartió un poco más, y la tercera vez incluso se sintió cómodo al responder una pregunta sencilla de uno de los niños. Fue ahí, en ese momento simple, donde sintió que su miedo, esa niebla oscura que lo había envuelto toda su vida, comenzaba a disiparse. El miedo se desvanece cuando la acción lo reemplaza. El tercer día, enfrentar el fantasma del pasado. El anciano dijo: «Muy bien, ahora la prueba final. Debes volver a tu casa, buscar a tu padre y disculparte». El terror puro se apoderó del joven. «No, por favor, mi padre nunca me perdonará. No quiero volver a ver esa mirada de odio y decepción». El anciano fue firme. «Si no haces esto, no puedo darte mi consejo final. Tienes que enfrentar a tu mayor crítico, a la persona que más te duele. Solo así serás libre». Reuniendo hasta la última gota de coraje, el joven emprendió el camino de vuelta. Entró en casa, encontró a su padre y con humildad se disculpó. Le prometió que demostraría que no era un inútil. Le prometió que cambiaría. Al ver el cambio en los ojos de su hijo, la nueva firmeza en su voz, el padre, aunque reticente, le dio otra oportunidad en el negocio. El joven regresó con el anciano, aliviado pero ansioso. «Ahora, por favor, dime, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Qué tengo que hacer para no volver a fracasar?». El sabio anciano sonrió y su respuesta fue la que cambia vidas. «Hijo mío, ya lo has descubierto. Lo has vivido en estos 3 días. Tu mayor enemigo no era la timidez, era el miedo. La timidez es solo un síntoma, el miedo es la enfermedad. La gente te ve de la manera en que te presentas. Si muestras confianza, si levantas la cabeza y hablas con convicción, nadie te va a ver como débil. ¿Quién se atrevería a llamarte estúpido después de verte hablar con 10 extraños y enseñar a 10 niños? Y esta es la frase clave, la que debes grabarte a fuego. La verdadera fuerza viene de la autoconfianza, y la autoconfianza viene de la acción, no del pensamiento. El joven, con lágrimas de pura gratitud en los ojos, hizo una reverencia profunda. «Lo entiendo ahora», dijo. «No dejaré que el miedo gane de nuevo». Lo que ocurrió después no es un cuento de hadas, es la realidad que la autoconfianza puede crear. El chico que una vez estuvo al borde del suicidio, que fue llamado inútil por su propio padre, se transformó. Unos años después, aquel joven tímido se convirtió en un comerciante reconocido, no solo respetado por su inteligencia, sino, lo más importante, por su inquebrantable confianza en sí mismo. Su historia es un recordatorio potente, y es la lección que te traigo hoy. La autoconfianza no es un don con el que se nace, no es una lotería genética, es una habilidad que se construye, ladrillo a ladrillo, cada vez que decides actuar a pesar del miedo. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no importa lo introvertido que seas, no importa lo mucho que te hayan criticado en el pasado, si crees en ti mismo, si empiezas a dar pequeños pasos fuera de tu zona de confort, te volverás fuerte. Paso 1. Confronta tu voz interior. El chico pensaba que estaba destinado a fracasar, pero cambió su vida cuando confrontó a su padre. Y más importante, cuando se obligó a hablar con extraños. ¿Qué pequeño reto te da pánico hoy? ¿Enviar un correo? ¿Hacer una llamada? Hazlo. Paso 2. La acción mata el miedo. ¿Viste lo que hizo el joven en el segundo día? No esperó a ser un experto en educación. Simplemente compartió lo que sabía. El miedo se alimentaba de la inacción. Al actuar, el miedo se muere de hambre. Paso 3. El mundo responde a tu presentación. El mundo nos ve como elegimos presentarnos. Si entras a una sala encogido, con la mirada en el suelo, la gente asume que no tienes nada que decir. Si entras con la cabeza en alto, con una sonrisa, la gente te escucha. Es un simple acto de teatro, pero con consecuencias reales. El miedo y la duda son las cadenas que te están frenando. Pero el coraje y la persistencia son las herramientas que te transformarán. El joven pensó que había nacido para fallar, pero cuando se enfrentó a sus miedos, su vida dio un giro de 180 grados. La confianza crece en el borde, justo donde termina tu zona de confort. Deja de esperar la perfección. Deja de esperar el momento ideal. El momento es ahora. Cree en ti mismo. Empieza con un pequeño paso, incluso uno ridículamente pequeño,
descubrirás una fuerza y un coraje dentro de ti que nunca supiste que existían. Lo que hemos aprendido de esta historia es que la inteligencia es el motor, pero la autoconfianza es el combustible que te lleva a donde quieres ir. Recuerda la fórmula. El joven falló porque la timidez le impidió actuar, lo que causó el enojo de su padre, lo que lo llevó a querer rendirse. La lección del anciano fue simple. Confronta el miedo con la acción, no con el pensamiento. Tu vida está esperando. Los 3 días de entrenamiento del joven te mostraron que la única manera de ser fuerte es forzándote a hacer cosas que te asustan un poco. Hablar con extraños, enseñar lo que sabes, enfrentar tu pasado. Estas acciones simples destruyen la creencia limitante de que eres débil. No eres débil. Eres un gigante encadenado por una creencia. Corta esa cadena. El fracaso es inevitable, pero la cobardía es opcional. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal ahora para más sabiduría y transformación.